¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos. Me da gusto verlos. Bien, pues les mandan saludos. No me los quiero comer los saludos. Les mando saludos, Pastor Santos, la iglesia de Shalom de San José. Les mandan muchos saludos. Y pues bueno, ahí se las dejo. Para que después no digan, no saludó el pastor. Bien, vamos a continuar con la serie de Génesis. Hoy el tema lo voy a dividir en dos partes. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 del capítulo 26. Y hoy voy a hablar acerca de permanecer en la promesa. Y creo que es un tema bien importante porque como seres humanos solemos sacarle la vuelta, ¿no? A situaciones. Solemos huir, ¿no? De ciertas circunstancias, conflictos. A veces nos cuesta mucho trabajo abordar, ¿no? Problemas, hablar de frente ciertas cosas y preferimos dejarlo por la paz y movernos, hacernos un lado. Y a veces eso es sabio, ¿eh? A veces eso es sabio, tiene algo de sabiduría, pero muchas veces no es la voluntad de Dios y ahí es donde necesitamos discernimiento de parte del Señor, ¿sí? Porque precisamente acá Dios está tratando, ahora el foco de la narrativa bíblica es en Isaac, ¿sí? Y vamos a ver cómo Dios, al igual que a Abraham, empezó a trabajar con él y empezó a llevarlo a que su fe y su confianza fueran en aumento. Bueno, en Isaac también vamos a ver ese mismo trato, ¿no? Porque todos necesitamos ser tratados por el Señor para que nuestra fe crezca, ¿sí o no? O alguien que aquí dice, no, yo mi fe la tengo bien inflamada, no necesito trato de Dios. El orgullo es el que se nos inflama, ¿verdad? Pero la realidad es que todos necesitamos ser tratados de parte del Señor para que nuestra fe vaya en aumento, ¿no? Y por supuesto que la relación con nuestro Dios sea cada vez más estrecha, porque es la única manera en cómo nosotros vamos a poder discernir ciertas decisiones y ciertas cosas que necesitamos precisamente discernir para la vida. Entonces voy a leer, hoy vamos a ver hasta el versículo 4, pero voy a leer hasta el versículo 11 para tener un poquito más de contexto. Ya estamos ahí, Génesis capítulo 26, versículo 1. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Voy a seguir leyendo. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Este pasaje a primera vista parece conocido, ¿verdad? Como que ya lo habíamos leído. Hay hambre,
aparece Abimelech, el patriarca teme por su vida, compromete a su mujer, a su esposa, y dice que es su hermana. Si leemos Génesis 12, ¿no? Y Génesis 20, podemos tener la sensación de que Moisés está contando la misma historia, ¿no? En esta ocasión. Sin embargo, aun cuando Isaac repitió el error de su padre y en medio de todo esto, ¿verdad? En medio del temor lo llevó a mentir. La realidad es que también hay mucha enseñanza acá. Hay de entrada una gran confirmación de que el hombre de Dios debe ser tratado. ¿Sí? Es muy interesante poder ver a la luz de las escrituras que el Señor no tiene la intención de poner a ningún hombre piadoso como ídolo. ¿Sí lo vemos? O sea, la Biblia, y lo hemos comentado y lo seguiremos comentando, ¿no? Lo seguiremos platicando porque es bien importante. Como hombres, alguien por ahí dijo, ¿no? Se lo atribuye a Calvino, dice que el corazón del hombre es un hacedor de ídolos. El hombre suele idolatrar ciertos aspectos, decir, ah, mira, como ese, ¿verdad? Así, como mi pastor no es como ese pastor, ¿no? O como mi esposo no es como ese varón, o mi esposa como no es como aquella. Y solemos cometer el error de llegar a comparaciones o decir, ah, mira, así debe de ser. Sí, es muy de la carne, pero no está bien. Sí. Y la Biblia, de nuevo, no tiene la mayor intención de que nosotros idolatremos a los hombres. Siempre nos lleva a manifestar lo que es. El hombre desde su caída es un pecador y por naturaleza está apartado del Señor. Sí. Por eso la necesidad del hombre de reconciliarse con Dios. Entonces, en este caso, aun cuando la promesa lo vimos en toda la narrativa, ¿verdad? En la historia de Abraham, fue Dios quien permaneció fiel. Aun cuando habla aquí, ¿verdad? Que Abraham fue obediente, pero vimos cómo Abraham aprendió obediencia. ¿Sí o no? Porque no siempre fue obediente. Y ahorita vamos a ver algo interesante, ¿no? Pero bueno, el asunto es que Isaac también tiene que aprender obediencia. Ahora, si nosotros consideramos a Isaac, aquel muchacho que caminó 3 días con su padre, que entendió que él era el sacrificio y estuvo dispuesto a ser sacrificado, lo entendemos entre líneas, porque cuando le dice, ¿recuerdan? Oye, papá, pero pues aquí está la leña, ¿no? Está todo preparado, ya estamos en el monte, pero pues el asunto es que, ¿dónde está el cordero? ¿No? Y dice, no te preocupes, hijo, el Señor se proveerá, ¿no? El sacrificio. Y dice en la escritura que Isaac ya estaba ahí puesto a ser sacrificado. Ojo con esto. Y lo vimos cuando vimos esa parte de la escritura, pero Isaac no era un niño, era un muchacho en donde por voluntad propia él se sujetó a su padre y estuvo dispuesto a sacrificarse para que su papá obedeciera a Dios. Sí. Ahora nosotros vemos eso y decimos, no, Isaac es un hijo obediente, es un hombre obediente. Definitivamente, sí, pero hay aspectos que tienen que ser tratados. Hay cosas en su naturaleza humana que el Señor tiene que tratar. Sí. Y esto nos ayuda, familia, a que muchas veces nosotros solemos decir, bueno, mira, el, este aspecto, diría Raúl, ¿no? La sala está terminada, tiene acabados y hasta vitropiso, pero la cocina todavía cocinan con leña. Es decir, hay otro aspecto en su vida que todavía tiene que ser tratado. Y hay otros hermanos que la cocina tiene cocina integral y todo el asunto, ¿no? Pero la sala, pues todavía está en firme. Todavía se ve el blog, ni siquiera está enjarrado. No sé si me explico. Pero al final estamos en esa construcción, ¿sí? Y no podemos nosotros señalar y ser determinantes con una cosa u otra. Recuerdo hace unos años cuando venía el pastor Chuy Olivares, y fue muy famosa por ahí la caída de un hombre muy influyente dentro del sector evangélico, y se le preguntó al pastor Chuy Olivares que si qué opinaba acerca de la caída de ese hombre. Y él contestó, pude haber sido yo. Y él nos comentaba, de hecho estaba Bogdan presente, decía él, solemos nosotros desechar muy rápido a los hombres. Dios no. Dios no.
Porque nosotros solamente vemos ciertos aspectos, vemos ángulos de la vida de los demás. Dios lo ve todo. Sí. Y bueno, Isaac nos puede caer gordito por lo que hizo con su esposa, sí, pero Dios no ve lo que nosotros vemos. El Señor estaba viendo más allá y entendía que tenía que ser tratado como tú y como yo. Sí. Entonces, bueno, Isaac creció rodeado de recuerdos de fidelidad de Dios. Para empezar, él era el hijo de la promesa. Él era un milagro, ¿sí? Él estaba familiarizado con los hechos del pasado. Él estaba familiarizado todo lo que el Señor había hecho. Isaac nació por milagro. Su existencia de nuevo era el testimonio de que Dios cumple lo que promete. Fue un niño que llegó cuando Abraham tenía 100 años, Sara 90, ¿sí? Fue el hijo llevado al monte de Moriah, fue el hijo que para quien Abraham buscó esposa sin permitir que regresara a Mesopotamia. Es decir, Isaac estaba rodeado de recuerdos de la fidelidad de Dios. Pero familia, recordar lo que Dios ha hecho en el pasado no elimina la necesidad de tener fe en el presente. Porque muchas veces nos atoramos con lo que Dios hizo yo hace 15 años. Y oraba e iba y hacía. Y me amanecía orando al Señor. ¿Y ahora? Y a veces vivimos de esos recuerdos. Y nos colgamos de eso. Y digo, y es bueno acordarnos. ¿Sí? Pero el asunto es que en el Señor necesitamos confiar todos los días. La fe es todos los días. Todos los días. Todos los días debo de experimentar mi relación con el Señor. Todos los días. Por eso es tan peligroso, familia, cuando nos sostenemos de una oración de fe. Cuando hace 5 años tuve un encuentro con el Señor e hicieron un llamado y recibí al Señor en mi corazón, y a partir de ese momento me hice parte de la familia del Señor. Después no volví a pararme en iglesia, hice lo que se me pegó la gana, pero soy hijo de Dios. No podemos vivir de encuentros. Ahora, qué bueno. Necesitamos tener experiencias con el Señor. Yo soy un convencido de eso. Necesitamos experimentar al Señor. Pero eso es todos los días. Porque a veces vivimos de experiencias, ¿no? Llamaradas de petate. Y pasan. Y al rato estoy embroncado y voy otra vez por otra experiencia. Pero no me comprometo. Pero no permanezco. Sí. Entonces, Isaac, de nuevo, había visto mucha. Él creció escuchando la fidelidad de Dios. Él siendo parte de la fidelidad de Dios. De nuevo, haber visto muchos milagros no garantiza que nuestra fe sea firme. ¿Se acuerdan los 10 leprosos? Los 10 experimentaron un milagro. Nomás uno volvió. Entonces, está bien, Dios quiere hacer milagros, amén, que los haga. Creo en los milagros. Pero los milagros no sostienen nuestra vida de fe. Y esto es importante. Dice la Escritura que la fe viene por Él. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? ¿Experiencias? La palabra del Señor. Sí. Por eso es tan importante nuestra relación con el Señor a través de la Escritura. Ahora, el Señor quiere hacer milagros, serán de manera soberana. Amén. Creemos en eso. Lo necesitamos, sí. ¿Cuántos necesitan un milagro? Todos necesitamos un milagro. Todos necesitamos un milagro. Sí. Entonces, ahora el desafío aquí es que Isaac ya no puede vivir del testimonio de Abraham. Ya no puede vivir de las experiencias que su papá tuvo para con el Dios verdadero. Es hora de que él empiece a experimentar su relación con el Señor. Tiene que conocer al Dios que se le aparece a él. Ya no basta con escuchar que su padre creyó. Ahora tiene que permanecer él. Ya no basta con saber que Dios guió a Abraham. Ahora tiene que discernir la palabra de Dios para sus propias crisis, para sus propios desafíos. ¿Sí? Ahora es bien interesante porque el capítulo comienza con hambre.
Sí. Y eso es importante, ¿eh? Porque la primera escuela del heredero no será la abundancia, será la escasez. Sí. Antes de los pozos, antes de las cosechas, antes del conocimiento de Abimelech, aparece una tierra que no produce lo que Isaac quería o esperaba. Y allí comienza la formación, en la escasez, en el dolor, en la adversidad. Sí. Dice ahí el versículo 1, después hubo hambre en la tierra. Esta frase, mira, nos desasocia, está bien aplicada, ¿no? Sí, o sea, nos desasocia totalmente con aquel pensamiento de que si Dios está en mi vida, entonces todo va a estar bien. Sí, no. Ese pensamiento tan común como que promesa de Dios significa comodidad. ¿Verdad que está muy en nosotros eso? O sea, la tierra que Dios había prometido a la descendencia de Abraham puede atravesar hambre. De hecho, ya había atravesado hambre. Esta es por segunda vez. Sí. Ahora, el lugar correcto puede vivir una temporada difícil. Por supuesto que sí. La voluntad de Dios y la escasez pueden encontrarse en las mismas coordenadas, familia. De hecho, muchos de nosotros no estamos en la voluntad de Dios porque huimos precisamente al conflicto o huimos precisamente a la incomodidad. Y estamos fuera de la voluntad de Dios por eso. ¿Sí? Entonces basta ya de asociar que las circunstancias favorables son sinónimos, de bendición de Dios. No necesariamente. No necesariamente. Y esto es importante, sí importa porque nosotros solemos de nuevo interpretar las circunstancias como si fueran precisamente un comentario infalible sobre la voluntad de Dios. Le está yendo como en feria, es que se apartó, brother. No necesariamente. Le está yendo muy bien. No, es que Dios lo bendice. Es que soy un consentido del Señor. No necesariamente. Incluso quizás ese dinero lo va a hacer caer. Ese dinero lo va a hacer apartarse. Esa comodidad lo va a llevar a enfriarse. Va a dejar de buscar del Señor. Va a dejar de congregarse. ¿Ustedes creen que Dios no sabe todo eso? Dios lo sabe. Nosotros no. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. ¿Está pasando alguien de dificultad? Vamos a orar por él, que el Señor lo fortalezca. ¿A alguien le está yendo bien? Gloria a Dios. No tengo por qué ser envidioso. Gloria a Dios. Que le vaya mejor. Señor, fortalece su fe. Porque quien lo sabe todo y a quien le compete llegar a ese tipo de conclusiones es al Señor, familia, no a nosotros. ¿Sí? Entonces es importante el entender que no necesariamente las circunstancias adversas son sinónimo de que Dios no está. O al revés, ¿verdad? Entonces, Abraham llegó a Canaán por obediencia y encontró hambre. ¿Se acuerdan? Isaac permanece relacionado de alguna manera, ¿no? Con esta situación. Ahora, Isaac está en la tierra de promesa también. Ahí está. Y encuentra hambre. Más adelante, Jacob y sus hijos enfrentarán otra hambre. De nuevo, la tierra de Canaán pasará hambre e irán para Egipto, ¿recuerdan? Sí. Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, la presencia de escasez no cancela la palabra de Dios. Hay una diferencia entre la dificultad que Dios utiliza para redirigirnos, para movernos, y una dificultad que Dios utiliza para arraigarnos, para hacernos crecer, para fortalecernos. Y ahí es donde nosotros necesitamos ser sabios, familia. ¿Cuándo me debo de mover y cuándo necesito permanecer? Pero las circunstancias no lo pueden definir.
no las circunstancias. Sí. Porque nuestra tendencia de nuevo es pensar que toda resistencia significa muévete. Pero a veces la resistencia significa aprende a permanecer. Aguanta vara. Dile que está a tu lado, aguanta vara. Es que es cierto, vivimos en una, y estamos bien impregnados, en una sociedad, en una generación acostumbradas a opciones inmediatas, ¿verdad? Entonces, por eso el permanecer se ha vuelto una disciplina extraña. O sea, no nos gusta. No nos gusta batallar, no nos gusta permanecer. Cambiamos de aplicación. Bien, Ram, no me gustó esta aplicación. Hay otras aplicaciones. Cambio de aplicación, cambio de proyecto, de relación, de congregación, de ciudad, de planes con facilidad, ¿verdad? No, 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 no. Necesitamos ser sabios, saber, Señor, ¿dónde debo moverme y cuándo debo de permanecer? Sí. Ahora, no estoy diciendo que el cambio es pecado. No todo cambio es pecado. Por favor, quiero que tengamos cuidado con eso. Sí, no. El asunto es la facilidad de cambiar ciertas cosas por huir la resistencia, por huir el trato. El no tener esa sensibilidad con el Señor, o incluso sí tenerla y resistirnos y decir, hacer como que la Virgen nos habla, ¿no? Y Dios dice, quédate, necesito tratar contigo tú. ¿No? Es que no me quiere el patrón. ¿Cuántos tuvimos un maestro que no nos quería? No. Ángel, es que el maestro me trae en tirria, ¿no? Yo sí me importa, pero el maestro, ¿no? Le caigo gordo al maestro. Yo descubrí mucho tiempo después que la maestra más mala en la secundaria fue mi mejor maestra de matemáticas. Gracias a esa maestra, la libré de todo lo que siguió de mi vida. Y me traía cocido, pero era muy buena maestra. Gracias a Dios por las maestras estrictas. Entonces, hay matrimonios que necesitan ayuda porque la tendencia es, ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Sí. Buscando salidas rápidas, soluciones rápidas. La semana pasada que estuvimos compartiendo con matrimonios, yo les comentaba a los hermanos, ¿no? Y les decía a manera de consejo, hay situaciones en el matrimonio que no se van a resolver en un cafecito, ¿eh? O sea, tienen 15 años caminando de una manera y quieren que en un cafecito se resuelva todo. No se puede. O sea, hay situaciones aún dentro del matrimonio que se tienen que solucionar de manera sistemática. ¿Sí me explico? O sea, bueno, vamos a abordar este tema. No, en un round no se puede, pues. Los campeonatos profesionales hoy en día son 12 rounds. Entonces, cuando es un conflicto de campeonato, cuando está un cinturón de por medio, familia, son 12 rounds. No en un round queremos acabarnos todos, nos creemos Mike Tyson, ¿no? 2, 3 rounds y ya que se acabe. No es así. Porque tenemos muchos años de atraso. Muchos años funcionando mal. Y qué bueno, llega la palabra, nos ilumina, nos muestra, está bien. Y ahora el Señor me dice, no, tienes que permanecer, compadre. Tienes que mantenerte y tienes que rectificar, corregir. Ok, no va a ser de la noche a la mañana. Sí, estoy arrepentido. Sí, estoy arrepentida. Sí, quiero hacer las cosas bien. Ok, qué bueno, pero no va a ser de la noche a la mañana. Sí. Hay procesos en el ministerio que necesitan años, años de fidelidad silenciosa, no estrategias de 2, 3 meses, ¿va? No o sea, porque estrategias, si queremos ser una congregación, una iglesia guiada por el Señor, hay cosas que se van ajustando, que se van dando. Bueno, no todo es instantáneo. Y no necesariamente porque no lo vemos ya, no significa que Dios no está obrando. Sí.
Hay hijos que necesitan padres que sigan sembrando. Es que no veo. Es que no veo por dónde. Y son tantos años y hay que aprender a esperar. Pero hay que ser diligentes. Hay que hacer nuestra chamba. ¿Verdad? Pero hay que aprender a esperar en el Señor. Sí. Trabajos en donde Dios está formando nuestro carácter. Sí. Y nosotros muchas veces andamos viendo, ¿no? La otra liana para agarrarnos, para soltar esa. Y Dios dice, no, no te voy a abrir otra puerta. Necesito que te quedes ahí porque tengo que trabajar contigo. Todas son cuestiones muy importantes y tienen que ver con la cuestión espiritual, ¿no? Entonces, la pregunta para Isaac en esa circunstancia no era solamente cómo salgo de esta hambre, ¿no? Sino es preguntarse, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Hacia dónde Dios me quiere llevar? En este caso nos leímos ahí, Dios le dice a Isaac, aguanta compadre, le da una instrucción. Sí. Ahora, en la narrativa bíblica, Moisés añade una frase, dice, además de la primera hambre que tuvo en los días de Abraham. De alguna manera, la escritura quiere recordarnos a Abraham. ¿Sí? Isaac enfrenta un escenario, ¿no?, familiar, pero Dios no le da exactamente las mismas instrucciones. De hecho, a diferencia de Abraham, Dios detiene a Isaac. Sí. Es decir, va a tratar muchas cosas similares en Isaac, pero en escenarios distintos. Pero no sé si se dan cuenta que la raíz en el pecado son muy similares. El temor y el estar dispuestos a comprometer a la gente que amas para salvar tu pellejo. Eso es terrible, ¿no? Y eso lo vimos en Abraham y lo vimos en Isaac. Sí. Entonces, en Génesis 12 vemos a Abraham descendiendo a Egipto. Isaac parece de alguna manera moverse hacia esa dirección, pero Dios interviene. No desciendas a Egipto. Dios tiene un trato particular para con Isaac. Sí. Y esto es importante. Isaac tiene que aprender ciertamente de la fe de Abraham, pero también necesita conocer y confiar por sí mismo a Dios. Es decir, de manera personal. La fe de su padre puede servirle de ejemplo, le servirá de ejemplo, pero no va a poder sustituir su propia relación con Dios. Y esto también es para nosotros una lección. Mi relación con Dios no puede depender de la relación de mi esposa con Dios. O como hijo, ¿no? Yo no me puedo colgar de la fe de mi papá. Como esposa, yo no puedo colgarme de la fe de mi esposo. Igual y me alcanza, ¿no? Porque yo veo que el brother le echa ganas. No, sí me alcanza. No, no alcanza. Es personal. Es personal. Y esto es bien interesante porque no sé si se han dado cuenta, como matrimonios podemos estar pasando una misma circunstancia, pero Dios trata de manera diferente con cada uno. En la misma bronca. En la misma situación. Porque somos diferentes. Así que no esperemos que Dios nos trate igual que los demás. Porque no somos iguales. Sí. Tenemos nuestras particularidades y Dios lo sabe. Sí. Entonces, esto es importante para nosotros, ¿no? Porque podemos recibir una doctrina sana, una forma de predicación, ¿sí? Una historia, ¿verdad?, congregacional, ejemplos de hombres fieles, ¿sí? Y debemos de agradecerlo, pero la fidelidad no consiste en convertir el pasado o el tomar ejemplos de otras iglesias y replicarlos acá. No sé si me explico. Como congregación, familia, nosotros, Dios nos está tratando de una manera muy particular a cada uno. ¿Sí me explico? O sea, como congregación también podemos cometer el error de decir, en el caso, ¿no?, de nosotros que pertenecemos a la institución de casa de oración, decir, bueno, voy a ver cómo están haciendo todas las cosas allá en Guadalajara, o en el caso de nuestros pastores directos que son Raúl y Rocío en Londres, ver cómo lo están haciendo y agarrar y hacer un control B, control C, control B acá, ¿no? No se puede. Hay situaciones aquí muy particulares y yo estoy convencido, familia, que aun cuando hemos ido los últimos meses o el último año verso a verso en Génesis, Dios ha tratado cosas muy particulares de los que están aquí.
Y Dios ha hablado de una manera muy particular en casa. Hace unos años atrás, una hermana se acercó conmigo y me comentó que estaba pasando una situación muy difícil. Tengo el permiso de esa hermana. Y estaba, pues se sentía muy desanimada porque era una situación familiar, ¿sí? Y, y pues no sabía qué hacer, ¿no? Y pedía consejo. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque curiosamente el asunto que ella estaba tratando, nosotros habíamos llevado una serie como de unas 5 enseñanzas, ¿no? Y en esas reuniones, pues la hermana no había estado, no había venido. Si acaso vino una por ahí, ¿no? Entonces yo le decía a manera de ánimo, ¿no? No de reclamo, por supuesto, porque le decía, mira, me llama la atención, mi hermanita, porque mucho de lo que te voy a decir, tú pudiste haber sido nutrida si hubieras sido constante en tu congregar. O sea, Dios estaba proveyendo precisamente por lo que ibas a pasar. Y de alguna manera, pues sí me entristece y no tengo bronca con poder aconsejarte al final, ¿no? Pero yo estoy convencido que Dios provee lo que su pueblo necesita. ¿Me explico? A través y a pesar de los que estamos aquí. Confío en su obra. Por eso es tan importante congregarse, familia. Por eso es tan importante estar aquí. Y volviendo al tema, yo estoy convencido y se lo hice ver. Si usted hubiera estado durante ese tiempo, usted hubiera tomado herramientas para cuando esto hubiera sucedido. Ahora, era inevitable porque nosotros no podemos evitar las situaciones, más si son cuestiones familiares, de terceros, ¿verdad? No podemos evitar. Pero hay instrucciones de parte del Señor que nos habla, o por lo menos que nos agarre con un corazón bien firme, ¿no? En el Señor. Una vez una hermana también se acercó y me decía, pastor, Dios me estuvo hablando acerca del perdón durante meses. Y a quien se acercaba conmigo le predicaba de perdón. Y yo decía, Señor, ¿a quién quieres hablar del perdón? Y al cabo de un tiempo pasó una situación bien difícil en donde ella tuvo que emplear el perdón. Dios la estaba preparando. Qué importante es tener ese discernimiento y esa relación con el Señor. Isaac necesita aprender esto. Sabe que existe el Dios verdadero. Él mismo es testimonio de la fidelidad del Señor. Creció escuchando a su papá, teniendo relación con Dios, pero él necesita experimentar de manera personal a Dios, así como tú y así como yo. No podemos vivir de la fe de Chuy Olivares. No podemos vivir de la fe de Raúl Borboa. No podemos vivir de la fe de cualquiera, de su pastor favorito, su predicador favorito, de su esposo, sus papás. No podemos vivir de la fe de otros. Es algo personal. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Dice el versículo 2 y 3, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Una de las expresiones, ¿no?, más importantes y más ricas del pasaje es, habita como forastero. Esto está bien interesante. Ojo, Isaac es heredero, pero Dios le dice, quiero que habites como extranjero. Dios le prometió la tierra, pero todavía no se la entrega como posesión completa. ¿Sí vemos? Ahora, humanamente quiero que nosotros entendamos eso, ¿eh? Porque quizás en un temperamento impulsivo o en una falta de carácter era cuestionar a Dios, decir, a ver, Dios, o es mía la tierra o no es mía. ¿Me la vas a dar o no me la vas a dar? Y si me la vas a dar, te doy 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Ahora. Más. Bueno, te voy a dar este territorio. Más, Señor. No, espero el trato de Dios. Confío, me la vas a dar, está bien, pero Dios me dice, aguanta, espera. Vas a vivir en una tierra que tú vas a heredar, pero vas a hacerlo como forastero, como peregrino,
¿verdad? Peregrinando en esa tierra como forastero. Entonces, Dios le promete la tierra, pero todavía no se le entrega como posesión completa. Debe vivir en una tensión. Esto será tuyo, pero todavía no lo es. Sí. Por eso el autor de Hebreos, allá en Hebreos 11, habla precisamente de esta característica de los patriarcas. Dice que vivieron como extranjeros y peregrinos, confesando que buscaban una patria. Dice que murieron en fe sin haber recibido en totalidad lo prometido. Sí. Y no porque Dios les hubiese fallado, porque Dios no falla. No, familia, sino porque la promesa es tan grande, era mayor que la duración de una vida. ¿Sí me explico? Es una promesa eterna, que los 100 años, los ciento tantos años de Abraham no eran suficientes. Hay un propósito. Entonces, esto de alguna manera, familia, confronta una espiritualidad demasiado centrada en resultados inmediatos. Procesos. Sí. Nosotros que toda obediencia produzca una respuesta inmediata, rápida, ya, ¿verdad? Que cada oración tenga una respuesta inmediata, ya. Sí. No es así. No es así. Sí. Es que ya oré. Ya oré y las cosas siguen igual. Oraste hace media hora, espérate. Y 5 minutos oraste nada más, ¿no? No, es que ya, no, señor, sí, no, es por ahí, vámonos. Y dicen, pírate. No, así no. Sí, paciente. Qué difícil es para nosotros los impacientes, ¿verdad? Oh. Bueno, Isaac debía habitar como forastero, debe de aprender que puede ser heredero sin controlar las circunstancias. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca precisamente de Jacob? Cómo, bueno, su mamá había entendido que él, la línea de bendición sería por él, ¿sí? El mayor ha de servir al menor. Pero algo que señalamos fue que él pues quiso tomar la heredad por sus propios medios. No era necesario. Y miren, lo vamos a seguir viendo, ¿eh? Lo vemos en Isaac, lo vimos en Abraham, porque es muy de nosotros, es muy de la carne. Hacer las cosas a nuestra manera. Es que Dios me dijo, entonces Dios me dijo y veo la manera en cómo llegar lo más rápido posible. Y Dios dice, sí vas, pero vas a mi tiempo. Sí. Vas a mi tiempo, vas a mi manera, a mi forma, ¿sí? Entonces, Isaac debe de habitar, debe de aprender que puede ser precisamente forastero en una tierra heredada, pero sin la necesidad de controlar todo. Puede ser bendecido sin poseerlo todo, ¿sí? Puede tener una promesa, pero no las llaves, ¿sí? Necesariamente, o en ese momento todavía. Entonces, hay una libertad enorme en todo esto, familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera dejamos de exigirle al presente lo que todavía no le corresponde, lo que Dios todavía no nos ha dado o lo que ha preservado para el futuro. ¿Sí? Porque muchas veces nos creemos chuchas cuereras, ¿no? Don Chuy pistolas. Y creemos que las cosas tienen que ser como nosotros queremos y creemos porque así creo que deben de ser las cosas. Y bueno, Dios sabe, familia, que a veces no son así. Y Dios permite en algunos que las hagan así, pero a nosotros dice, no, tú las vas a hacer de otra manera. ¿Por qué? Porque quiero tratar esto. Autosuficiencia. Sí, autosuficiencia. Necesito que aprendas a permanecer, a confiar. Yo te lo prometí, te lo voy a dar, pero permanece, mantente. Sí. Isaac debe aprender sujeción. Isaac debe aprender obediencia antes de ser patriarca. Sí. Y de nuevo, hemos de reconocer que muchas veces evaluamos la fidelidad de Dios por aquello que podemos tocar, ¿no? Por aquello que podemos percibir. Y no es así. Miren, la mayor promesa no se ve, no se toca y muchas veces no la podemos sentir. ¿Alguno aquí ha tocado la salvación? No estoy hablando de revelación, porque entiendo el convencimiento en el corazón.
Pero hay circunstancias en donde nomás no ves el gozo de la salvación. ¿Sí o no? Dice un brother por ahí, yo le hablaba siempre, ¿cómo estás, brother? Yo siempre estoy bien. Órale, no, ¿y qué onda, brother? ¿Cómo estás? Yo siempre estoy bien. No me agarró en mis 5 minutos y lo jalé. Oye, bro, le digo, no es cierto, no siempre estás bien. Y entiendo el hecho de buena onda, ¿no? Pero quiero que tengas la libertad de decirme, pues no estoy bien, ¿no? La estoy pasando mal. No es de aquí, no es para que anden, pero ¿quién será? No es de aquí. Vamos a hablar del mitote, ¿verdad? Vamos a cambiar el sermón. No, no debemos de negar nuestra situación, ¿no? Entonces, la mayor promesa muchas veces no se ve, no se toca, no se siente. Hay momentos en donde no la sientes, ¿sí? Pero ahí está la fe. Permanezco, permanezco. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, no veo claro, Señor, pero tú lo dijiste. Y eso me basta. Eso me basta. Sí, ya somos hijos de Dios. Todavía esperamos la redención del cuerpo, ¿verdad? Y nos urge, ¿verdad? Que nos redime el cuerpo, esta carnita no redimida. Ya hemos sido trasladados al reino de su Hijo, dice el apóstol Pablo. Ya tenemos vida eterna, pero todavía no morimos. Ya somos ciudadanos del cielo, pero todavía peregrinamos en este mundo. ¿Lo vemos? Como forasteros. El asunto es cuando queremos anclarnos aquí y hacer raíces aquí, cuando se supone que ya somos ciudadanos del cielo. Porque hay algo importante aquí, familia, ¿eh? No podemos ser ciudadanos del cielo y ser residentes del mundo en ese sentido. O sea, ¿cuál es mi naturaleza? ¿Allá? O sea, o allá o acá. ¿Me explico? Entonces, la madurez consiste en parte en decir, bueno, esto es mío por promesa, aunque todavía no es mío por posesión. Mientras tanto, bueno, soy peregrino y extranjero y como tal seré tratado. Es que este mundo es bien difícil, sí, porque no perteneces a este mundo. Es que la vida es bien complicada, pastor. Todos vivimos la vida complicada. Todos. No, es que usted por qué pastor o los que predican. Todos. Todos. Todos estamos luchando. Primeramente con nuestra carne, ¿sí? Y segunda con la gente que está a nuestro alrededor que también sigue resistiendo a su carne. Injusticias, maldad, mentiras, chantajes y un montón de cosas que nos afectan a todos. A todos, sí. Pero tenemos una palabra de Dios. Sí. Y es que un día estaremos con Él los redimidos, aquellos que hemos lavado nuestros pecados con la sangre del Cordero. Un día estaremos en su presencia eternamente y ahí no habrá conflicto. Ahí no habrá resistencia a la obediencia. Estaremos en total plenitud, en comunión con Él. Lo creo porque su palabra lo dice. Sí. Entonces, antes, esto es bien importante porque vemos acá, aquí leemos que antes de enumerar la tierra, antes de enumerar la descendencia, antes de hablar de bendiciones de las naciones, Dios dice, estaré contigo. Estaré contigo. Y el orden importa, familia. El orden importa. Porque podemos convertir las promesas en una lista de cosas que queremos recibir de parte de Dios y perder de vista precisamente el bien supremo del pacto mismo, que es la presencia del Señor con nosotros. Tierra sin Dios no es bendición. Descendencia sin Dios no es la bendición. Prosperidad sin Dios no es bendición. No es bendición. Isaac está en una tierra con hambre, pero no está en una tierra sin Dios. Y eso lo cambia todo, familia.
Eso lo cambia todo. Sí. Y aquí es donde viene la pregunta obligada del sermón, ¿no? Si Dios no cambia nuestras circunstancias, ¿considero suficiente su presencia? ¿Es suficiente para ti la presencia de Dios o no? ¿O no? Uno de los milagros más extraordinarios que vemos en los evangelios fue cuando el Señor multiplicó la comida, ¿recuerdan? Los panes, sí, unos cuantos peces. Y después de que comieron, se saciaron, el Señor se va de ese lugar. Y el pasaje dice que lo andaban buscando, ¿no? ¿Dónde está el Señor? Hay que hacerlo rey, ¿verdad? Imagínate, nunca más vamos a pasar hambres. Entendamos que era una nación que estaba bajo el yugo de Roma, ¿sí? Y no la tenían fácil. Y ellos esperaban al Mesías que los iba a libertar por completo de manera política, ¿sí? Estaban pasando una situación muy difícil, o sea, la percepción del hebreo y del judío sobre todo es que la circunstancia tiene mucho que ver con la presencia del Señor en sus vidas. Por eso Dios confrontó mucho esa idiosincrasia, esa manera de pensar en ellos, ¿sí? Entonces, cuando ellos decían, no, pues mira, no, yo creo que sí, porque tiene el poder para alimentar con unas, imagínate, con unos cuantos pececitos y unos cuantos panes, hizo que nos saciáramos todos, ¿no? Se acaba el hambre. Es que imagínense el poder de ir a la guerra con unos cuantos panes o con un pequeño alimento y estando allá, multiplicarlo y que se alimente el ejército. Iba a ser un ejército imparable. Iban a poder viajar, trasladarse de un lugar a otro sin tanto recurso, porque su rey, su líder, iba a poder multiplicar una pequeña porción de comida para alimentar a todo el ejército. O sea, sabrá Dios qué tantas cosas pensaron, ¿no? Pero el Señor sabía esto. Y dice que en la mañana, dice, hallándolo del otro lado del mar, le dijeron, Rabí, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ay, Señor, y te viniste solo, ay, qué bárbaro. Ay, no. Tan feo que está el camino, Señor, y tú aquí solo y no, no, no. Y miren, no dejó el Señor que hablaran mucho, ¿eh? De bote pronto. Dijo, miren, le respondió el Señor, le dijo, de cierto os digo que me buscan, no porque habéis visto las señales. Es decir, no porque hayan creído en las promesas mesiánicas. Sí, no, sino porque comiste pan y se saciaron. Una versión diferente dice, porque comieron hasta llenarse. De hecho, una traducción más apegada puede ser, tragaron como animales, ¿no? O sea, el Señor confrontó su motivación. Si ustedes me buscan por conveniencia. ¿Y saben qué es lo más triste de todo, familia? Que muchos siguen buscando al Señor, no por las promesas mesiánicas, no porque hayan entendido que Él es el Señor de todo, no porque sea su Salvador, sino porque saben que tiene el potencial de arreglarle sus vidas, porque son un desastre. Y entienden que Él puede hacer eso, pero no porque lo amamos. Hay quienes de aquí se podrían conformar con las bendiciones de Dios, sin importarles si la presencia de Dios está o no, mientras estén las bendiciones. Mientras me vaya bien, mientras consigo lo que quiero.
Porque en el momento, cuando viene una situación donde la obediencia, la humildad, la paciencia, el amor, la sujeción se ve comprometida, entonces los cuervos bajan y la paloma se espanta. ¿Acaso no soy Señor? Le refirió a los malaquías. Qué terrible, ¿no? Ahora, no significa, familia, que en momentos de adversidad y prueba no podamos pedir alivio. Los salmos están llenos de clamor. Vemos ahí clamor desgarrador, decir: Señor, sálvame, ayúdame, sácame de aquí, te necesito. O sea, no se trata de eso. Miren, Dios sabe cuánto lo necesitamos. De hecho, Dios dice: pídeme, yo te voy a dar, pídeme. Santiago dice: sí piden, pero piden mal, por eso no lo reciben, porque piden para sí mismos. Pero el Señor quiere bendecirnos. Dios desea bendecirnos, Dios desea prosperarnos, Dios desea que nos vaya bien. Por lo menos es el Dios de la Biblia, es el Dios que veo en la Biblia. Procurando bien para su pueblo, procurando el bien para los suyos. Pero no, mi familia, entendamos eso, necesariamente no lo que queremos nos hace bien. No todo lo que queremos nos hace bien. Y nos aferramos a eso y lo conseguimos y al rato andamos pateando el bote. Señor, ¿por qué permitiste esto? Pues eres necio, eres terco. ¿Cómo me encantaría que persistieras en mi palabra como persistes en tu pecado o en tu necedad? ¿Y cuántas veces, familia, no reducimos el testimonio de la fidelidad de Dios con frases como: oré y apareció el dinero? ¿No? Oré y se abrió esta puerta. Oré y sané. Oré y el problema se desapareció. Y damos gracias a Dios por cada provisión. Pero también existe otro testimonio igualmente bíblico, Oré, la situación siguió igual y peor de difícil, pero Dios me sostuvo en medio de eso. Dios me fortaleció. Dios me dio la fe para no huir, para no correr. Me mantuve y estoy seguro que fue el Señor, porque si por mí fuera, yo ya hubiera salido corriendo, pero el Señor me mantuvo firme y estoy aquí por la gracia y misericordia de Dios. Ese también es un testimonio bíblico. Pablo aprendió algo parecido con el aguijón, ¿recuerdan? Pidió que le fuera quitado. Dice que fue, ¿verdad? En muchas ocasiones. Y entiendo que no iba y le decía: Señor, quítame este aguijoncito. No, era clamor constante. Es un hebraísmo cuando dice 3 veces he pedido. Es un hebraísmo de muchas veces. Durante mucho tiempo. Y el apóstol Pablo decía: Señor, es que este aguijón me estorba. Mira, si yo no tuviera este aguijón, Señor, el ministerio estuviera full, Es lo que dice el apóstol Pablo. Oh, Señor, mira, si tan solo no tuviera esto que me estorba, Señor, mi ministerio. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Muchas veces, familia, es la respuesta que vamos a recibir de Dios ante las circunstancias adversas. Y vamos a ir una y otra y otra y otra. Y Dios va a decir: bástate mi gracia. Sí. Ahí te quiero tener. Es necesario que estés ahí. Necesito seguir tratando contigo. Sí. Isaac necesita aprender que ese estaré contigo es una promesa suficientemente grande para obedecer, familia, aun cuando el campo no se vea comprometedor. No se vea prometedor, perdón. Cuando no se vea, cuando no se vea
Híjole, Señor, pero por ahí no es. Dale. ¿Algunas veces se han detenido ustedes a decir, ay, Señor, yo creo que no? Dice, Dios, yo voy a estar contigo. Pero ahí está el asunto. ¿Es suficiente para nosotros su presencia? ¿O solamente quiero las bendiciones? ¿Por qué estoy aquí? Yo entiendo que la mayoría de nosotros, espero sean sinceros como yo, llegamos al Señor porque éramos unos miserables. Yo no supe qué hacer con mi vida y a mis escasos 15 años fui un regazón terrible. Hice muchas tonterías. Sí. Y bueno, Dios estuvo tratando conmigo hasta que me rendí al Señor. Y entiendo ese primer contacto, ¿no? Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Pero el asunto del cristianismo, familia, no tiene que ver con, o sea, ese es un buen punto de contacto. El asunto es Él, Él. Alguien por ahí dijo, aun si el Señor decidiera enviarme al infierno y condenarme durante toda una eternidad, Él sigue siendo digno de adoración. Él sigue siendo digno de llamarse justo y bueno. Aquellos que hemos sido justificados no vamos a vivir esa eternidad. Estamos convencidos porque Dios es Dios y no se desdice. Pero necesitamos aprender así como Isaac a apreciar mucho más la presencia del Señor, familia, con nosotros que las bendiciones que vienen, porque las bendiciones al final son eso, o sea, son consecuencias. Muchas veces. A veces andamos tras las bendiciones del Dios vivo y no tras el Dios vivo de las bendiciones, ¿no? Como los milagros, ¿no? Cuando el Evangelio de Marcos concluye y dice, y tales señales seguirán a los que creen. A veces andamos como creyentes siguiendo los milagros y la Biblia no dice eso. Los milagros seguirán a los que creen, no los que creen seguirán a los milagros. Por eso es importante entender eso. Sí. Y hoy dice el versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y le dice un montón de cosas. Dice, y todas las naciones de la tierra, y aquí es donde me quiero centrar, dice, serán benditas en tu simiente. Aquí aparece otro ángulo bien importante, ¿no? Y que muchas veces olvidamos, porque la bendición de Abraham nunca fue un proyecto para un engrandecimiento privado, ¿sí? Es decir, Dios bendice a una familia con la mirada puesta en las naciones. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos, ¿verdad? Que somos, a los gentiles que somos parte, dice, son hijos de Abraham, no porque sean judíos, no porque sean hebreos, sino porque tienen la misma fe que Abraham, ¿sí? El padre de la fe. Es decir, la promesa mesiánica no tenía que ver con bendecir a una familia, tenía que ver con bendecir las naciones enteras, ¿sí? Isaac no es un escogido para encerrarse en la satisfacción de soy especial, soy el hijo de la promesa. No, la elección trae misión y espero que se vayan acomodando para lo que viene, ¿no? Porque hay enseñanza aquí. La elección trae misión, trae propósito. El que Isaac haya sido parte de la promesa mesiánica trae una misión, trae un propósito y no era acomodarse y recibir las bendiciones del reino. Sí. No, hay una responsabilidad. Esa promesa mira más allá del beneficiario inmediato. Era bendecir a todos los que están a su alrededor. Ahora, una iglesia puede cometer el mismo error que una familia. El mismo error. Recibir de parte de Dios recursos, doctrina, dones, estabilidad, personas, oportunidades, como sea, recurso. Y poco a poco pensar, esto es nuestro. Esto es nuestro. Es que nosotros sí tenemos la sana doctrina. No, no es cierto. No solo nosotros. Sí, no. Esto es nuestro en lugar de reconocer, esto Dios nos los ha confiado.
Y la diferencia parece pequeña, pero espiritualmente es enorme. O sea, y esto en algún momento lo llegué a comentar, pero es importante, no prediquemos institución. Casa de oración, La Paz, no salva. La institución Casa de Oración no salva. Cristo salva. Él es el Señor. Nuestra confianza puesta en el Señor. Sí. Hay personas que quizás no tengan una doctrina muy rebuscada, pero conocen lo necesario y son salvos. Y hay gente que quizá puedan ser maestros en teología y no han procedido por el arrepentimiento, no han nacido de nuevo. Entonces ni siquiera es poner nuestra confianza en la sana doctrina. No, no, yo sí soy salvo porque los pastores, no, Bogdan predica y quién no se va a salvar, ¿no? Así. Entonces, no podemos depositar nuestra confianza en eso. No. Jesús enseñó este principio en cuanto a lo recibido, familia. En cuanto a la parábola, ¿no? ¿Se acuerdan las parábolas de los talentos? Y en Mateo 25:15 dice: a cada uno conforme su capacidad. El Señor les entregó recursos a sus siervos. Pero el asunto es que esos recursos seguían siendo ¿de quién? De su Señor. Nosotros daremos cuenta, si hay una buena enseñanza aquí, daremos cuenta de la buena enseñanza, ¿eh? O sea, de todo lo provisto, de todo lo que Dios nos ha dado, daremos cuentas. Conozco el Evangelio, he entendido el Evangelio, ¿puedo enseñar el Evangelio? Sí. ¿Y luego? ¿Y luego? De nuevo, las bendiciones, o sea, todo lo recibido no es para que nosotros digamos, no, como casa de oración, sí, sí, qué padre. Y no, no es para mejores edificios, no, no es solamente para apagar la luz. Digo solamente porque lógicamente entendemos, ¿no? Es para que el reino de Dios se extienda, es para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Sí. Entonces, las personas que el Señor añade a la congregación no son propiedad de la congregación tampoco. Sí, no le pertenecemos al pastor, ¿verdad? Ni al liderazgo. Le pertenecemos al Señor. Y digo, creo que aquí no hay ese problema, pero de repente sí se trae cierta idea, ¿no? De pertenencia al hombre. No es así. Entiendo la afinidad, la lealtad y el amor que debemos de tenernos unos a otros, pero va de igual para con el pastor como que está sentado a un lado de mí. Sí. Porque el hecho de tener afinidad con el liderazgo de la iglesia tampoco me da boleto al cielo, pues. No sé si le ha tocado a usted, a mí me ha tocado de, bueno, pues como usted está más cerca de Dios, ¿no? Pues ahí para que le pida al Señor. Cristo es el único camino al Padre. No tenemos otro intermediario. Ahora entendemos nuestras funciones, ¿no? Y que Dios nos ayude. Eso sí, ore mucho por nosotros. Que Dios nos ayude a llevarlas a cabo de la manera correcta, con temor. Pero Pablo dijo, ¿no? ¿Qué pues es Pablo? Dijo, ¿qué es Apolos? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Siervos. Sí. Más adelante el mismo apóstol Pablo dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, dice el apóstol Pablo. Ninguno, sí. Entonces una iglesia puede caer en el error de pensar, bueno, esta gente, ¿verdad? Es nuestra y no es así, ¿no? Entonces, y aquí estoy intentando que podamos aclarar esa parte, ¿no? En donde todo lo recibido como congregación, como iglesia, es por el Señor, ¿verdad? Entonces, respecto a una buena enseñanza, bueno, debemos de usarla bien, familia, para ser discípulos. O sea, sí es importante que nos empecemos a preguntar porque la responsabilidad de enseñanza acá, bueno, es de unos cuantos, pero de hacer discípulos es de todo aquel que es discípulo. No, pastor, es que no tengo tiempo. Yo tampoco, de verdad.
Entonces, esa responsabilidad, porque vamos el día de mañana, ahí están las bendiciones, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Sí. Entonces, igual Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sí. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Entonces, la doctrina, la enseñanza, todo lo recibido por Dios es algo que se transmite, es algo que se comparte, no es algo que se almacena. Sí. Los recursos no son para almacenarse, son para administrarse bien, pero no es para almacenarse. Y hablo de todos los recursos, no estoy hablando del dinero nada más, que es un recurso al final. Sí. Entonces, el apóstol Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, dice ¿qué? A los otros. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No me voy a ir por ahí porque es todo un tema. Pero qué importante es, familia. Aquí la palabra clave de este texto es administradores. Sí. No solamente Dios nos llama a administrar bien nuestros recursos, sino también nuestro tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Isaac? Que Isaac debía de entender que la promesa y la bendición no se debía de estancar en ellos o en la familia. Era una bendición para naciones porque Dios siempre ha tenido en eso en mente. Una familia que bendice a otros te da a ti porque Dios quiere bendecir a otros. A Dios le ha placido salvar a través de la locura de la predicación. El Señor pudo haber mandado ángeles. El Señor pudo haber escogido en su soberanía salvar a la gente a través de otro método. Pero Dios lo estableció así. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Qué importante es la predicación del evangelio. Qué importante es compartir el recurso que recibimos. Ahora, no tengo dinero, pero a lo mejor sí tengo una hora. A lo mejor sí tengo para hacer una llamada. A lo mejor sí puedo hacerlo. No es que el pastor tiene que hacerlo. Pues sí, pero a veces el pastor no puede. Usted también tiene que hacerlo, no nomás yo. Pero rehuimos, le sacamos la vuelta. No. Dios da el don, Dios da el recurso, Dios determina ese propósito. Dios le da propósito a ese recurso. Nosotros lo administramos. Por eso necesitamos ser sensibles. Qué terrible sería gastarnos el recurso de Dios en cosas para nosotros mismos, ¿verdad? La teología, la Biblia, no tiene como propósito hacernos una cabezotota y un corazón de pasita. No. Si estamos creciendo en sabiduría y conocimiento y apelo al quehacer de cada uno, no solamente a las predicaciones que se dan acá, apelo al quehacer de cada uno, de escudriñar las escrituras, de estudiar la palabra, pero no tiene como propósito hacer crecer solamente nuestro conocimiento. Nuestro corazón debe de ensancharse, nuestro corazón debe de afectarse. Sí. Isaac vive bajo una promesa que tiene dimensiones mundiales. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, le dijo el Señor. Esto significa que la bendición que recibió nunca tuvo como propósito terminar en él. Iba a más. Y ese principio, familia, atraviesa toda la escritura. Dios nos bendice, pero no para que la bendición se estanque en nosotros, sino para que alcance a otros por medio de nosotros. Por eso, aún en medio del hambre, Isaac debía recordar que su vida formaba parte de algo mucho más grande que una necesidad inmediata. Sí.
termino ya con esto. Pero es entender que cuando Dios pone algo en nuestras manos, no solamente debemos de preguntarnos, ¿podemos disfrutarlo? No. Es, ¿a quién podemos bendecir con ello? Y no es para que lo ande diciendo, tampoco. ¿Oramos a Dios? Sí. Estoy convencido que así como Isaac debe de aprender esta gran verdad, también nosotros, uno en poner el nivel de prioridad, ¿no? La presencia de Dios por encima de las bendiciones, por encima de todo aquello que disfrutamos por el hecho de relacionarnos con Dios. Pero cuando recibimos esas bendiciones del Señor que serán dadas en su gracia y en su soberanía a cada uno conforme Él quiera dar, cualquiera que sea el recurso, de nuevo, no estoy hablando de dinero nada más, por favor, pero cualquier recurso que el Señor ponga en nuestras manos, debemos de aprender que ese recurso es para compartirse. Sí. Que el Señor nos ayude a aprender esto y ser sensibles en el corazón. Sí. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque así como Isaac, necesitamos aprender, Señor. Necesitamos crecer, no solamente vivir, Señor, de testimonios pasados o experiencias pasadas o testimonios de otros hombres que ciertamente nos agita el corazón, nos anima, sino que necesitamos empezar a desarrollar esa relación contigo, Señor, que se vive todos los días, en cada momento, Señor. Que la relación contigo sea cada vez más estrecha, entendiendo, Señor, que has provisto el medio. Tú ya nos enseñaste el camino, nos mostraste el camino a través del Hijo. Y ahora caminamos en Él y poder disfrutar en esa relación y comunión contigo. Pero también, Señor, que en esa relación podamos entender que las bendiciones que nos son dadas, aquellas que depositas en nuestras manos, Señor, que estas debemos de priorizarlas para bendecir a los demás. Agradecer, Señor, por tu favor, por tu cuidado, por todo lo que nos das, porque en la mayoría de las veces, Señor, nos das más de lo que necesitamos. Así que enséñanos a ser generosos, Padre. Estoy convencido que entre más te conozcamos, entre más intimamos contigo, Señor, nuestro corazón será cada vez más generoso y más entendido en ese sentido. Que como congregación, Señor, aprendamos a servir. No solamente, Señor, como ovejas, sino también desde acá como liderazgo. Ayúdanos, Señor, a que juntos podamos dar respuesta a lo que tú demandas y a lo que tú quieres, Señor, de nosotros como tu pueblo, como tus hijos. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza y la adoración por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Familia, pues parece que empezó a llover. Gracias a Dios por eso.